chin, chin. ¿Ahí ven todos? Sí. Sí, ahí está bien. Chicos, les comento, voy a apagar mi cámara, sé que es más aburrido, pero voy a apagar mi cámara porque desde anoche me anda como, se me tiene un poco internet, entonces por ahí si grabo con audio y mi internet, por ahí se puede trabar y colapsa. Así no se nos traba la clase, ¿les parece? Sí, no hay problema. Buenísimo. Ahora sí. Bien, entonces, siguiendo con el tema de métodos de sujeción y vías de administración, vamos a terminar con los mamíferos, tema un poco largo, pero bueno, me parecía importante también hablar un poquito más de especies que están cada vez más presentes en la clínica diaria, así que me va a explorar un poquito más en esa parte, así la parte de clínica no es tan tediosa. Bueno, habíamos dejado el otro día en la parte de roedores, para ser más específicos en hámsters. Vamos a ver el tema de ratas, sujeción de ratas y ratones. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos explicado que la sujeción también que se realiza en hámster es agarrando sobre el pliegue dorsal del paciente, que no teníamos que agarrar un poco pliegue porque podían girar, darse vuelta y mordernos? Bueno, se hace la misma sujeción, pero también se realiza la sujeción de lo que es la cola. Estas imágenes de ejemplo son de imágenes de laboratorio, ¿sí? Pero se puede utilizar la misma sujeción para la consulta. También otra de los métodos que se puede hacer, se pueden realizar con una mano, como ven acá. Lo que se hace es pasar un dedo debajo de uno de los brazos y otro arriba perdón, acá, de uno de los bracitos. Esta es como la sujeción que se llama T-Rex, ¿sí? Y se fija bien la cabeza. Y si no, tenemos la otra forma de manipulación en donde se cruzan los bracitos como para que no tenga la movilidad para que pueda girar, ¿sí? Y obviamente la mano sujeta muy bien lo que es el dorso del paciente. Hay algo que no se los nombré en la clase anterior porque se utiliza principalmente para ratas de laboratorio, que son los tubos de PVC. Ese es un tubo muy lindo, la verdad, pero ustedes también pueden diseñar el tubo ustedes propio para, ¿cómo se llama? Para meter a la rata o a otro tipo de roedor. El tema con los tubos del PVC y con las ratas en sí es que está muy bueno porque uno puede sujetar a lo que es el paciente y también se puede llevar a cabo una extracción de sangre, una administración de medicación y demás. La venopunción, lo mismo que habíamos hablado en la clase anterior, tenemos la vena safena, la yugular, la cava, el seno retroorbitario, que dijimos que no lo recomendábamos y se los expliqué la semana pasada y por qué, que es una metodología que se usa mucho en pacientes de laboratorio, y la vena coxigia lateral de la cola. Entonces, el tubo de PVC nos viene súper bien para hacer la extracción de lo que es la vena coxigia lateral de la cola. Esto es como más o menos darle un pantallazo. Y vamos a empezar con uno de los pacientes que más vamos a ver. Cada vez hay más cobayos o hay gente que tiene más cobayos. Creo que primero están los lagomorfos, los conejos, y después vienen los cobayos. Bien, los cobayos me parecía súper importante hablar un poquito del origen. El origen es en Sudamérica principalmente y en realidad fue domesticado por los incas. Son animales bastante amigables, ¿sí? Generalmente no hay conflictos entre ellos y se adaptan muy bien a distintos tipos de hábitats. Hay un montón de razas de cobayos, alrededor de 35, así que imagínense la cantidad de variedades de cobayos que tenemos, muy similar a la de los perros. Bueno, como les mencionaba anteriormente, es un animal doméstico súper sociable, poco agresivo, puede vivir, si forman grandes familias, de entre 5 a 10 individuos. No sé si todavía, o no sé si sabían en realidad, que en Perú, sobre todo en los que son los pueblos más pequeños o pueblos de la cordillera, precordilleranos, o incluso también en otras regiones, siguen criando cobayos en grandes cantidades. Denme un segundo que alguien está intentando entrar. Denme un segundito.
Así lo aceptamos. Ahí, si alguien se fue. Bueno, sigo. Bien, perdón. Ok. A ver, el cobayo en sí tiene una constitución más bien compacta, ¿sí? Tiene los miembros, no tiene cola, por supuesto, y tiene la particularidad de que conserva muy bien el calor. Entonces, con este tema tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Con el tema de las altas temperaturas. Sobre todo, debemos tener cuidado si está preñada, ¿sí? Eh, Hay que tener mucho cuidado con el tema de la temperatura y la conservación de la misma. ¿Por qué? Porque muchas veces entran en shock y les puede causar la muerte, ¿sí? Las extremidades caudales son más largas que las extremidades anteriores, ¿sí? Y las manos están desprovistas de pelo. También son plantígrados, ¿sí? En miembros posteriores. Igual esto ya lo voy a explicar dentro de un ratito. El peso y la talla máxima de un cobayo llega alrededor de los 15 meses y tenemos que tener en cuenta que hay un dimorfismo sexual. El macho es mucho más grande que la hembra, ¿sí? Y puede llegar a pesar 1,2 kg. Hay distintos autores que han dicho o han reportado que hay cobayos machos de alrededor de unos, no sé, 1,4 kg, 1,5 kg aproximadamente. La hembra es más pequeña, ¿sí? Pesa entre 700 y 900 gramos y la particularidad que tiene este roedor es que tiene 4 dedos en las manos y 3 dedos en los pies. Entonces, aparte de eso, tiene almohadillas, ¿sí? Entonces acá, esto es un miembro anterior, tenemos los 4 dedos, tenemos una almohadilla trilobulada, ¿sí? Y por último tenemos una almohadilla carpiana. A diferencia, mire qué distintos que son los pies de un cobayo. Tiene solamente 3 dedos y tiene una gran almohadilla tarsiana, ¿sí? Entonces, aparte de eso, son plantígrados. Imagínense lo importante que es el sustrato y el manejo en estas especies porque también son muy propensos a sufrir pododermatitis, que era lo que habíamos charlado un poquito el otro día. Entonces, ojo con los sustratos, ojo con el sobrepeso, con la mala nutrición y también con los pisos que son erosivos, ¿sí? Mucho cuidado con las jaulas y con el mal sustrato en los cobados. A ver, algo que me parecía importante aclararles es lo siguiente. Los cobayos tienen un solo par mamario, ¿sí? En la región inguinal, tanto machos como hembra. Esa zona, donde está la zona del pezón, está desprovista de pelo y aparte de estar desprovista de pelo, muchas veces puede tener cierta pigmentación. Otra de las particularidades que tienen es que las glándulas tienen glándulas sebáceas, ¿sí? Que están muy desarrolladas en lo que es el dorso y el ano. Pero cuando hablamos de glándulas, no hablamos de glándulas anales, hablamos de glándulas perianales, ¿sí? Que hay una glándula muy importante que libera feromonas, que está como muy intensa en macho, que se encuentra arriba del ano, ¿sí? A unos milímetros de él, ¿sí? Esa glándula está presente en ambos, en machos está muy desarrollado y tiende a liberar feromonas y también si tenemos un cobayo de pelo largo, es una zona donde se puede ensuciar bastante, esa zona perineal, se empiezan a pegar los pelos, entonces está bueno que tanto ustedes como el propietario lo revisen y lo limpien. Sí, cuando hablamos de condición corporal de un cobayo, vamos a hablar de depósitos de grasa, ¿sí? Es importante, vieron que la semana pasada yo les dije que era súper importante pesar a todos los pacientes, ¿sí? Lo ideal son esas balancitas de cocina, esas como para pesar harina, arroz, bueno, eso viene súper bien, pero cuando yo voy a realizar el examen de un cobayo, tengo que tener en cuenta lo que son los depósitos de grasa y combinarlo con el peso. Si yo peso un cobayo solo y solamente lo peso y no me fijo en los depósitos de grasa, sinceramente no me va a dar tanta información. A la hora de colocar una medicación subcutánea, tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Al ponerla, porque tengo los depósitos de grasa que ahora hice como un dibujito, una ilustración para que vean más o menos y tengan una idea de dónde están.
Tenemos una fórmula dentaria, como la que están viendo en la pantalla. Ellos bueno, uno en incisivos, no tienen caninos y tienen premolares y molares. ¿Qué es lo que quiero aclarar con esto? Ellos tienen un diastema muy grande. ¿Se acuerdan que el diastema es el espacio que existe en lagomorfos y varios roedores, o todos los roedores, que nos permite aplicar la medicación vía oral? ¿Cuál es el tema de esta especie también? Que tienen dientes de crecimiento continuo. Entonces tienen que gastar los dientes. Dijimos que los lagomorfos tenían muchos problemas con los incisivos, podían también tener problemas con los molares, no decimos que no, pero los cobayos tienen principalmente inconvenientes con los molares. Entonces, sí o sí, tenemos que hacer que nuestro paciente gaste los dientes. Muchas patologías que vienen a posterior es justamente por una mala nutrición o relacionado con la poca fibra en la dieta. Habíamos charlado que la fibra colabora mucho a lo que es el desgaste de los dientes. Entonces, ojo, porque a veces uno abre la boca o simplemente mira los incisivos y dice, no, no, está todo en orden. Y en realidad los molares están con sobrecrecimiento y el paciente empieza con cialorrea, empieza con decaimiento, no quiere comer, empieza a tener anorexia y demás. Entonces, súper importante revisar la boca también en esta especie, y como les expliqué en la clase anterior, también se puede utilizar un otoscopio con base metálica, ¿sí? Para revisarle la boca. Otra de las particularidades que tiene el aparato digestivo es que es un animal monocavitario, tiene un estómago glandular, tiene un vaso bastante desarrollado, es un vaso bastante grande para lo que es el tamaño del cobayo, y está muy relacionado con lo que sería la curvatura mayor del estómago. A su vez, son animales fermentadores, tienen un colon muy desarrollado y un ciego muy grande, que si no me equivoco abarca alrededor del 65% del aparato digestivo, ¿sí? El ciego está muy desarrollado, y es importante que sepan también, cuando hablamos de nutrición, que por qué el ciego es tan fundamental y el colon también y la fermentación también, porque las proteínas las obtienen de bacterias fermentadoras. ¿Qué bacterias son principalmente? Lactobacilos y cocos gram positivo. En menor medida hay cocos gram negativos como Escherichia coli y Clostridios, pero tenemos que tener mucho cuidado con los Clostridios, chicos, porque se replican con gran velocidad. Entonces, cuando hablamos de antibioticoterapia, hablamos de ser cuidadosos con el tema de los Clostridios. Acá les dibujé lo más prolijo que pude, lo que serían los depósitos de grasa, ¿sí? En un cobazo. Con esto vamos a evaluar mucho la condición corporal. Cuando llega el examen, a ver, son animales que son súper nerviosos. Yo les había comentado también que debemos, en lo posible, intentar que haya un consultorio para ellos, ¿sí? Para los pacientes que se consideran presa. Más allá que son muy amigables, también se estresan muy fácil. Entonces, tratemos de que nos conozca un poco y no seamos tan invasivos a la hora de tratarlo, ¿sí? Una cosa es que sea muy simpático y muy dado con el propietario, pero no olvidemos que nosotros no somos el propietario. Entonces, cuidado, porque a veces, si tenemos un paciente ya con una patología complicada y se estresa más todavía, se puede morir en la consulta, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Otra cosa que me olvidé de decirles es que ellos tienen un montón de pelo, pero esta zona está completamente desprovista de pelo, y está desprovista de pelo y también carece de glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, esta zona. Vieron que dijimos que en el dorso hay un montón de glándulas sebáceas y también en lo que es la zona perineal, pero bueno, justo esta zona carece de glándulas sebáceas y sudoríparas. Volviendo con los depósitos de grasa, esta es más o menos la distribución, ¿sí? En todo lo que es el dorso, baja hacia el cuello, un poquito ventral y en esta zona, ¿sí? Otra cosa que me parecía súper importante, que creo que lo nombro un poquito más adelante, es la forma de la boca que tiene un cobayo. Y ya en un ratito les explico por qué. Está más que nada relacionado con una cuestión de dieta y nutrición.
Ok, las hembras son poliéstricas no estacionales. Esto es súper importante porque tienen una ovulación espontánea posparto. Eso quiere decir que unas horas después del parto, 12 horas después del parto o hasta 2 días después del parto, esas pueden hacer una súper ovulación. Son óvulos anormales, ¿sí? Y pueden quedarse preñadas de hasta 7 crías, que no sería lo ideal. ¿Por qué? Esas generalmente tienen entre 1 y 4 crías, teniendo una media de 2 a 3 crías como mucho. Entonces tiene esta superovulación, ¿sí? Posparto, y se puede quedar preñada. Entonces, que es re importante retirar al macho eh, cuando la hembra está pariendo también, y un poco antes también. La gestación es bastante larga, puede durar entre 59 y 72 días, pero la media es entre 63 y 65 hasta 68 días, ¿sí? Cuando hablamos de amamantamiento en lo que es el cobayo, los primeros 5 días son fundamentales, fundamentales en su totalidad. Tenemos que tener en cuenta que el destete se lleva a cabo al día 21, día 25 aproximadamente. Tenemos que ser bastante cuidadosos a la hora de manejar a estos pacientes, sobre todo porque ellos no son una especie que generalmente se coman a las crías, ¿sí? A diferencia del hámster, las ratas, los erizos también son bastante caníbales, pero tenemos que tener cierto cuidado porque principalmente con el macho, y siempre tenemos, como dije antes, intentar separar a la hembra. Las crías vocalizan, esos son animales que vocalizan constantemente. Entonces, son animales vocalizadores y las crías tienen como una vocalización muy particular que es distinta, ¿sí? Cuando llama a la madre. Hay que tener en cuenta que son muy desarrollados a la hora de nacer. Vieron que los gazapos, las crías de conejo, están desprovistas de pelo, son bastante débiles, ¿sí? A la hora de nacer, a diferencia del cobayo. Los cobayos cuando nacen están súper desarrollados, tienen un montón de pelo, sí, las uñas son un poquito más blanditas, ¿sí? A la hora de nacer, y tienden a estar bastante pegados con la madre. Son buenas madres generalmente. Acá quería hablar y extenderme un poquito más con lo que es el alojamiento, pero antes quería adelantarme un poco y contarles que es común que muchas hembras de otras camadas acepten a otros cachorros, ¿sí? Entonces, cuando la madre por ahí puede llegar a fallecer, sería algo que tendremos en cuenta, pero también tengo que separar a esa madre de otras hembras. ¿Por qué? Porque los cachorros a veces tratan de amamantar en hembras que claramente no tienen leche, que no están preñadas y que ni siquiera están en celo. Entonces, siempre importante separar a la mamá con sus crías en otra parte del recinto, ¿sí? Cuando hablamos de alojamiento, tenemos que tener muchas cosas en cuenta. Tiene que tener un tamaño mínimo, ¿sí? De 40 por 60 centímetros por lo menos. Tiene que tener buena ventilación. Tenemos que evitar las rejas. Si, por ejemplo, tenemos como un terrario, por así decirlo, de madera o de vidrio, tenemos que evitar que tenga fugas, ¿sí? La temperatura tiene que variar entre los 20 y los 22 grados, con una humedad de 45 a un 65%. Tenemos que darles un refugio, ¿sí? Ellos necesitan sí o sí tener una seguridad visual. Ellos son, imagínense, son pacientes o una especie que tiende a esconderse, y si uno los deja sin un lugar de resguardo, imagínense el estrés extra que les genera a él no tener dónde esconderse, y el estrés genera inmunosupresión. Entonces, tenemos que ser bastante cuidadosos a la hora de comenzar a armar el lugar o el alojamiento donde vamos a tener a los cobayos. Ay, creí que alguien iba a preguntar algo. Sí, te iba a preguntar, Agus, ¿qué pasó con el macho que dijiste que las hembras vocalizan? Ah, eh,
Que las crías vocalizan, Perdón, perdón. la de la forma de comunicación. Claro, como que había que separarlos del macho porque las crías vocalizaban y no me quedó claro por qué. ¿Les hace algo el Ah, macho? no. Bien, no, pausa. Me expresé mal. Todos vocalizan un montón. Y cuando se están por cruzar, vocalizan muchísimo más. ¿Cuál es el tema? Que por una cuestión de seguridad de las crías, ¿sí? Hay que separarlos del macho, más allá de que no sean especies que lleven a cabo muy seguido lo que es el canibalismo, ¿sí? Eso. Y que las crías, me expresé mal, perdón, y las crías tienen una vocalización especial cuando se quieren comunicar con la madre o cuando quieren llamar a la madre. Buenísimo. No sé si quedó claro. Sí, sí, gracias. Sí, dale. Bien, ok. Em, de nuevo, bueno, hablamos de los sustratos. Dijimos que teníamos que evitar lo que eran las jaulas en lo posible. Hay distintos tipos de sustrato. Ahora, vieron que el otro día dije, voy a averiguar qué es eso. Se está usando mucho lo que es la coronta de maíz, ¿sí? Es muy bueno absorbiendo porque no solo absorbe muy bien, sino que tampoco irrita. Sí, obviamente se usan distintos tipos de viruta y hay algunas personas que compran viruta de pino y la verdad que no está buena lo que es la viruta de pino porque es uno de los peores porque tiene una superficie, a ver, es muy abrasiva, ¿sí? Y como son plantígrados, tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de viruta que utilizamos. Algunos también usan chips de madera, que eso ya lo habíamos charlado la otra vez, pero a veces no, a ver, absorben muy bien, pero sucede lo que habíamos explicado la otra vez, que tienden a, cuando toman contacto con orina, eh, se degradan. Entonces, debemos ser cuidadosos también con ese tema y con los problemas de que terminen irritando lo que son mucosas, vías respiratorias y demás. Otras personas utilizan también en los cobayos mucho lo que es mezclar viruta, mezclan viruta con paja, ¿sí? El tema es que cuando yo tengo a un cobayo de pelo extremadamente largo, se les empieza a enredar el pelo, ¿sí? Pero esa sería como la segunda opción. También se puede utilizar la paja sola, pero la verdad es que hay distintos autores que no lo recomiendan porque tenés que hacer como un sustrato, colocar mucha paja en lo que sería el alojamiento del recinto y, a ver, no es tan rentable y también tenés que estar cambiándolo constantemente, ¿sí? Si pudieran elegir, traten de hacer la mezcla entre viruta y paja, si consiguen lo que es el tema del maíz, ¿sí? Como sustrato estaría bastante bueno, lo que es coronta de maíz. Y por último, en los cobayos, si quisiéramos usar toallas, eh, deberíamos cambiarlo varias veces al día, por lo menos unas 2 veces al día, ¿sí? Así que, ¿por qué? Porque por ahí el toallón absorbe un montón y queda la sustancia, o sea, de la orina y la materia fecal y le puede generar pododermatitis. Bien, cuando hablamos de métodos de sujeción, debemos ser súper cuidadosos, ¿sí? A ver, por ejemplo, lo ideal es que venga en su caja. Siempre tratemos de recomendarle al propietario que tengan su cajita transportadora. Cuando lo vamos a retirar de su caja transportadora, si es que vive como, si tiene otro tipo de alojamiento que no sea jaula, siempre lo tenemos que tomar del tronco, ¿sí? Por debajo de las axilas. Entonces yo agarro, pongo la palma en el dorso, o sea, la palma de la mano en el dorso del lomo y lo tomo del tronco y lo saco. Ojo, lo podemos apoyar sobre la mesa de trabajo, pero tenemos que estar muy atentos, tanto nosotros como los propietarios. ¿Por qué? Porque se tiran de la camisa. Imagínense lo que sería que se nos tire un cobayo de la camisa. No, es como que no tienen mucho lo que es el sentido de altura en sí. Entonces, lo extraen, lo pueden apoyar sobre la camisa, siempre con el cuidado de ustedes, de otro vete que los esté ayudando, un auxiliar o del propietario.
Hay una manera que a mí me gusta un montón que de sujeción, que es esa. Me parece lo más amigable posible, ¿sí? Em, le tienen los miembros posteriores y es muy similar a la sujeción en lagomorfos, ¿sí? Em, También lo que se puede hacer es apoyar la palma de la mano en el lomo del animal y colocas los dedos alrededor del tórax, ¿sí? Y a mi parecer lo puedes hacer así o siempre sosteniendo los miembros posteriores. No está bueno que el cobayo quede colgando tampoco. Ojo, hay gente que lo hace. A mí personalmente, para mí es fundamental que los miembros posteriores sean sostenidos, ¿sí? Otra de las maneras puede ser esta, para transportarlo, es bastante amigable. Son animales bastante dóciles, ¿sí? Se dan mucho y el propietario, a ver, son tan inteligentes y son tan amigables que el propietario generalmente tiene una correcta manipulación con él y al estar en contacto con personas constantemente, no es difícil poder manipularlos de esa manera. Bien, el volumen sanguíneo de un cobayo va desde los 70 a los 75 mililitros kilogramo, para ser más puntuales, unos 65 mililitros kilogramo. Nunca, nunca, nunca sacamos más del 10% del peso vivo del paciente. Podemos tomar distintos tipos de muestra en distintos lugares, pero muchos eligen la vena yugular, ¿sí? Eligen la vena yugular porque está como un poco, a ver, es superficial, y está en la región ventral del cuello. ¿Por qué? Porque la safena lateral y la cefálica son accesibles, pero son muy pequeñitas y por ahí cuesta un poquito manipularlas, ¿sí? Otra de las características cuando hablamos de administración de medicamentos en los cobayos es lo siguiente. La administración oral, lo mismo que en los conejos. Se coloca la medicación en el diastema, tiene un gran diastema, así que aprovechenlo. Y siempre, siempre, siempre que tenga un sabor dulce, sí, démoslo en forma líquida. No es fácil administrarle pastillas, igual que en los lagomorfos, es casi imposible. Entonces, cuando le administran la medicación, le dan de una forma líquida que tenga un rico sabor, ¿sí? Como habíamos explicado anteriormente. La forma de administración subcutánea es en la parrilla costal y ahí de nuevo, ojo, con lo que serían los depósitos de grasa que tienen los cobayos, ¿sí? Para no andar punzándolo. ¿Se puede, ¿Se puede colocarle un catéter a un cobayo? Sí. Pueden elegir la safena lateral y la vena cefálica. La yugular, a ver, es un poco difícil de canalizar, más que nada y también de fijarla principalmente, sí. Realizar, para mí personalmente, la yugular es un poco complicado lo que es fijarlo, ¿sí? En el paciente, en lagomorfos, escobados, incluso muchas veces me resulta un poquito complicado también en especies como el perro o el gato. La fijación de la yugular es un poco difícil. Entonces, si tuvieran que elegir, pueden elegir la cefálica o la safena lateral para canalizarlo. Cuando hablamos de colocar de forma intramuscular, el cuádriceps femoral sería el lugar de elección, ¿sí? Para colocar la medicación. Podemos colocar de forma intraósea, sí, en el mismo lugar que habíamos charlado, en los hámsters, en las ratas también se puede, y también se puede llevar a cabo en lagomorfos, que es en la fosa trocantérica de la epífisis proximal del fémur, ¿sí? O en la cresta proximal de la tibia, o sea, en la cresta de la epífisis proximal de la tibia. ¿Cuándo lo usas principalmente? Cuando tenés un paciente en shock, ¿sí? No es que si tenemos un paciente que está estable, y bueno, nos manejamos con la vía intravenosa. Si ya el individuo está en shock, podemos colocar una vía intraósea, ¿sí? Obviamente, algo que me parece súper importante es la asepsia. Siempre, 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 independientemente de la especie, tengamos asepsia a la hora de colocar un catéter. Bueno, a nivel subcutáneo, a mí también me gusta colocar, o sea, generar una asepsia, aunque sea mínima o alcohol, no se le niega a nadie. Pero cuando hablamos de vía intravenosa y de vía intraósea, seamos muy cuidadosos con lo que es la asepsia, ¿sí?
Y lo otro que me parece súper importante, que yo estoy en la búsqueda incluso, de tener una peladora que sea para animales exóticos, ¿sí? Las peladoras de perro y de gatos andan súper, ¿sí? Pero vieron que después de utilizarlo un tiempo, sobre todo eh, con la utilidad que uno le da en la clínica diaria a la peladora, se empiezan a trabar los pelos, por ahí pierden, no sé, como que pierde un poquito de sostén la cuchilla, entonces tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque imagínense la sensibilidad que tiene la piel de, o de un hámster, o de un cobayo, o de un lagomorfo, ¿sí? Con eso también sean cuidadosos, porque irrita la piel, los lastima. Bueno, lo ideal es que sea una máquina de buena calidad y en lo posible, si pudieran llegar a acceder, que les repito, yo estoy en la búsqueda de eso, una máquina que sirva para pacientes exóticos. ¿Se puede administrar medicación intraperitoneal? Sí, en realidad para hidratación en animales en shock, que se hace en el cuadrante caudal izquierdo del abdomen en cobayos. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a hablar un poquito de los erizos. Igual, ¿saben qué? Me faltó algo, que no sé por qué no está la diapositiva, porque la hice y no está. Bueno, quizás cuando descargué la plantilla, quizás en PowerPoint se fue. La dieta, eso es re importante, la dieta del cobayo. Ay, era re importante y no está bueno, se los cuento, se los charlo. Dieta Ah, del ¿no se habrá movido al fondo? Ah, puede ser. A ver, lo vamos a chusmear. Permiso, cierro un segundo. A ver si no se fue. Sí, no, faltan. Qué raro. Bueno, después se los mando modificado porque en realidad ni siquiera está como suprimido. Ah, mira, acá está. Se saltó. Claro, se me parecía que yo lo había hecho. O yo lo salté, lo pasé volando. Acá está. Sí, me lo salté yo, me parece que lo apreté muy rápido. Dieta, súper, súper, súper importante. Es importante que sepamos que la mayoría de las patologías, chicos, vienen por un mal manejo y una mala dieta. O sea, una mala dieta en un paciente exótico hace estragos, o sea, en su totalidad. Es re importante que sepan que la dieta del cobayo tiene que ser balanceada y se basa en pellet principalmente. Un 75% es de pellet, 75-80%. ¿Cuál es el tema? Que tiene que ser sí o sí pellet de cobayo, sí, tiene que ser pellet de cobayo, textual, así. Solo pellet de cobayo. Sí, le podemos dar vegetales frescos, pero tenemos que ser muy cuidadosos, chicos. ¿Por qué? Porque a veces sucede que la gente dice, sí, yo le doy bastante vegetal, y uno le dice, ah, bueno, ¿y qué le das palta? Chicos, nunca darle palta a un paciente exótico. Es tóxico y generan problemas neurológicos. O te dice, le doy perejil, porque yo leí que necesita fibra. Ok, pero el perejil es o sea, tiene una función muy diurética en el cobayo y lo puedes estabilizar muy rápido. O me dice, sí, le doy fibra, le doy lechuga. Bueno, no, la lechuga no es fibra. Cuando hablamos de fibra hablamos de heno. Y cuando hablamos de heno tiene que tener siempre en disposición el cobayo, ¿sí? Tiene que tener una nutrición que tenga heno constantemente él, ¿sí? Incluso cuando lo traen a la consulta o vienen en su cajita transportadora, viene con heno en la caja transportadora, sí, habíamos hablado de la importancia de la fibra a nivel digestivo y la fibra a nivel del desgaste de los dientes, ¿sí? Un paciente que no tiene heno a disposición va a ser un paciente que no va a gastar los dientes y nos va a traer un montón de problemas a posterior. A veces parece increíble, pero un síndrome de sobrecrecimiento, un sobrecrecimiento de los molares, termina desencadenando un cuadro muy complicado a posterior, ¿sí? Porque como les dije, se alorrea, tialismo, empieza después con decaimiento y tiene anorexia y no puede masticar. Imagínense el nivel de deshidratación, el dolor que ya está manejando el individuo y terminamos con un paciente completamente desestabilizado.
¿Qué es lo más barato y bueno y que sirve? El heno, sí. Y ahora esa era la particularidad que les quería contar. Vieron que tiene la boca y los labios. Ellos no son buenos, chicos, ojo con esto, porque hay gente que dice, vos sabés que le compro heno en cubos y no lo come. Y no hay manera que lo coma. Chicos, para que un cobayo, por la conformación de la boca, pueda destruir o moler lo que es un bloquecito de compacto, un cubito de fibra, de heno, está como 1 hora o 2 horas y se cansan y no lo comen. Les lleva mucho requerimiento energético también. Entonces, cuando hablamos de fibra, vamos a lo clásico. Heno en la presentación habitual y no en cubitos y no cosas raras porque no lo va a comer y de verdad después terminan con problemas, con un síndrome de mala oclusión porque le daban el heno de esa manera, así en forma de cubitos y el cobayo no lo va a comer, sí. Súper importante, Una pregunta. sí, ¿Se puede dar heno de alfalfa todo el tiempo o tiene mucho calcio para esta tiene mucho especie? calcio, tiene mucho calcio. ¿Y Eh, qué otro heno se puede dar? Porque yo ¿Cómo? por lo menos, ¿qué otro heno se puede dar? En Mendoza no he conseguido ninguno que vendan de fardo que no sea de alfalfa. Sí, ese es un problema. Por eso, la mayoría se basa principalmente en el pellet. El pellet es muy rico también en fibra, ¿sí? El pellet que viene tiene entre un 18 y un 25% de proteína, si no me equivoco, y un 16% de fibra. Yo estuve averiguando, porque en realidad estaba buscando distribuidores que no traigan siempre el heno de alfalfa. ¿Y quién me preguntó? Sol Prado. Sol. Bueno, estaba averiguando y no, casi todos tienen heno de alfalfa, ¿sí? El tema es que es muy rico en calcio y puede generar un montón de inconvenientes como litos, cristales, vieron que también lo vimos en los lagomorfos. Entonces, trata de basarlo con el pellet y que tenga fibra a disposición, pero siempre teniendo el cuidado de que no termine generando un cuadro de cistitis, de cristales o una alteración en la relación calcio-fósforo y demás. Pero sí es verdad que en Mendoza no se está consiguiendo otro heno que no sea de alfalfa. Si llego a conseguir, si lo traen de Buenos Aires, te aviso, Bueno, profe, muchas gracias. porque vienen en bolsitas ahora están siendo más cuidadosos con eso. Pero te juro que te averiguo porque estaba buscando un montón también. Profe, Bien. darle hojas. Ah, Bueno, ¿saben qué? Jennifer nos dijo como darle hojas de mora y esas cosas. Mira, ¿sabes qué es lo que anda súper bien? Gracias por hacerme acordar. Creo que fue Sofi, ¿o no? Sí, soy yo. Ah, Sí. Sofi, ya te reconozco la voz. ¿Sabes qué anda re bien Sol también y Sofi y todos? Las hojas del choclo andan muy bien y tienen una alta disposición en fibra. Se puede utilizar. De última, para no darle tanta alfalfa. Está bueno para que lo tengan en cuenta. Y de moras, la verdad que no tengo mucha experiencia con el tema de las hojas de mora y demás. Sí, si Profe, tuviera, y las sí. hojas de parra, no sé qué cantidad de calcio tengan, pero también lo había mencionado la Jennifer. Y la hoja de parra se puede, deberíamos averiguar eso, el tema de la disposición de calcio, pero sí, la hoja de parra también andaría bien. Tenemos que, a ver, muchas veces se complica porque recién ahora, en lo que es, perdón, me atrevo a decirlo, Mendoza, es como que está habiendo como una mayor concientización de lo que son las dietas y no todos los pellets o toda eh, la comida de presentación comercial llegan tan fácil acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunos que tienen, por ejemplo, eh, a ver, no sé, heno seleccionado que tiene una mezcla especial, eso viene en paquete, pero en Mendoza no llega y solo tenemos el heno de alfalfa, entonces ahí lo podemos complementar con lo que son las hojas del choclo, ¿sí? Cuando uno va pelando el choclo, o también como dijo Jennifer, las hojas de parra.
ir viendo qué tenemos en disposición, pero siempre y cuando acompañándolo con el pellet, ¿sí? Y los vegetales frescos tenemos que ser muy cuidadosos, como lo que les expliqué, evitar lo que es la palta, evitar lo que es el perejil, la lechuga, dependiendo que lechuga tiene un alto contenido de agua, entonces tampoco es tan nutritiva. Para gastar los dientes también podemos complementarlos con los bloques minerales, sí, hay bloques minerales comerciales, es ir como buscándole la vuelta, ¿sí? Sí es importante que nunca utilicemos vegetales congelados a la hora de darles de comer a los cobayos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo le doy un alimento frío, lo que produce es vasoconstricción en el estómago. Entonces eso lleva a que se produzca menos moco, sí, menos mucus, y termina generando úlceras. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero lo congelo y después lo descongelo. No, porque cuando lo descongelamos, termina liberando algo que se llaman saponinas, ¿sí? Y las saponinas generan mucho gas. Y ese gas lleva al paciente a que termine con un timpanismo, ¿sí? También, hablando del desgaste de los dientes, más allá de la fibra, que es súper importante y tiene que estar en la dieta, hay distintos juguetes interactivos como para que ellos gasten los dientes, ¿sí? Hay juguetes como específicos. Vieron, no sé si han visto en distintas vetes que hay unos juguetitos que tienen como si fueran... ¿Vieron los rascadores del gato? El material. Sí. Bueno, usan eso bastante, le ponen una formita chiquitito, ellos tienden a gastar mucho los dientes jugando con eso, ¿sí? Y también he visto que usan un poco de un material similar a la esponja vegetal, ¿sí? Pero bueno, Sol, respecto a lo del heno, te voy a averiguar si podemos conseguir uno que no sea de alfalfa, ¿sí? Sé que en Buenos Aires y en Córdoba hay, y acá no estaría llegando. Mientras tanto, trata de complementarlo con lo que les nombró Jennifer y trata de complementarlo también con lo que es las hojas del choclo, ¿sí? Igual el pellet, si es pellet de cobayo, va a tener por lo menos un 16% de fibra, ¿sí? Claro, yo en realidad lo que tengo es una conejita, pero es el mismo tema, que no consigo Claro, heno de alfalfa. de otra cosa. Exacto. Es que es un tema. Yo, de verdad, he estado buscando y es como un poco complicado. En otras provincias hay, pero bueno, ahora como está más que nada encarándose esa parte, habiendo como más conciencia, ya hay como, eh, no, más bien comercial. Las bolsas son re chiquitas. ¿Cuánto pesa tu coneja? Y Más o debe menos. andar por los 3 kilos y come muchísimo, Claro, por eso buscaba un fardo. claro, no, porque olvídate, las bolsitas son muy chiquititas. O sea, son bolsitas de medio kilo, ponele. Y es como Sí, que yo no he te encontrado rinde nada. distribuidores de bolsitas, pero no me rinde nada. Claro, no te rinde nada. Eh, vamos a buscar un heno que no sea de alfalfa, te lo prometo. Bien, sigo. Eh, bueno, me quedé, bueno, lo del pellet vegetal, que se lo nombré antes. Tiene que ser sí o sí pellet vegetal. Acuérdense que son herbívoros. No le podemos dar otro tipo de pellet. Tiene que ser pellet vegetal para cobayos, que tenga entre un 18 y un 20% de proteína y, como les dije antes, de un 10 a un 16% de fibra. El consumo de agua, por lo menos unos 85 mililitros de agua diario en un adulto, ¿sí? Y acá vamos a hablar de la vitamina C. ¿Quién me puede contar algo sobre la vitamina C? ¿Que no la sintetizan? Ajá. ¿Y sabes por qué? No, ni idea. Bien. El tema de la vitamina C, es verdad, no la sintetizan, nosotros tampoco la sintetizamos, los primates tampoco la sintetizan, y es porque le falta lo que se denomina L-gulonolactona, bien, lo dije bien, L-gulonolactona oxidasa, ¿sí? Entonces, al no tener esa partícula, no la puede sintetizar, entonces tiene que ingresar eh, desde afuera del individuo. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Y qué pasa? Cuando uno habla de complementar con vitamina C,
por lo menos tenemos que manejar entre un 10 y un 20 y unos 20 miligramos kilogramo día en el paciente, ¿sí? Pero acá también hay una disyuntiva. A ver, hay gente que agrega vitamina C al agua. Si yo le quiero agregar vitamina C al agua, por lo menos tengo que utilizar 12 miligramos cada 10 mililitros, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que si yo no tengo, es que se oxida muy rápido la vitamina C. Y si imagínense, si tengo un platito que no es un plato antioxidante, se oxida todavía mucho más rápido. Y como que la disposición, vos decís, bueno, a ver, tengo a mi cobayo y le doy 15 miligramos kilogramo día de vitamina C y lo coloco en el agua. Nunca sabemos bien cuál es la biodisposición de la droga, ¿entienden? Es como un poco complicado. Lo ideal es que los pellets de cobayo vienen complementados con lo que es vitamina C. Pero, bueno, la verdad que en los cobayos, bueno, los exóticos muchas veces hay muchos peros, se dice, y ya se ha estudiado, que el pellet en realidad si te dice, tiene un, no sé, 80% vitamina C. Hay que ver la fecha en la cual generaron el pellet y cerraron la bolsita porque dicen que va disminuyendo, ¿sí? El porcentaje. Entonces, lo mejor, complementarlo, ¿sí? Con pellet podemos buscar distintos vegetales o frutas, que las frutas tienen que comer poquito, pero pueden comer que contengan vitamina C, ¿sí? Por eso, más allá de que el pellet se disminuye mucho lo que es la cantidad de vitamina C a medida que va pasando el tiempo, denle pellet de cobayo igual, ¿sí? No solo por la cantidad de proteínas y de fibra que tiene, sino también por la vitamina C. Y por más que sea menos la disposición de vitamina C en el pellet, menos de lo que dice, igual denle pellet de cobayo, ¿sí? ¿Pueden complementarlo con el tema del agua? ¿Agregar vitamina C al agua? Sí, pero se oxida muy rápido, ¿sí? Se oxida muy rápido, se pierde ahí nomás, no sabemos bien cuál es la biodisponibilidad de la vitamina C en el agua. Lo ideal es que consuma un cobayo adulto 85 mililitros, pero puede consumir un poquito menos. Entonces, eso es como ir manejándolo con la dieta, con el pellet, y pueden intentar complementarlo con lo que es el agua, ¿sí? Pero es un poco complicado. Ok, sigo. Bien, esto ya les charlé. Vamos a ir ahora a los erizos. Algo que no les dije, que me gustaría comentarles un poquito de cobayos, es el tema de las uñas, ¿sí? Siempre tenemos que revisar los miembros, no solamente por el tema de las uñas, sí, que es muy común que haya sobrecrecimiento de uñas porque no las gastan, sino también por el hecho de que muchas veces se termina acumulando sustrato, suciedad y termina generando una pododermatitis. Entonces, en estos pacientes, ojo también con las patologías de manos y de pies, sobre todo de pies. Ok. Erizos. Vamos a hablar un poquito de erizos. La esperanza de un erizo de vida es de 3 a 5 años. Se debe tener en cuenta que después de los 2 años ya se considera un animal adulto geriátrico. Vieron de la temperatura de los mamíferos que hemos visto, tienen una temperatura bastante baja, de 36 grados, 36,1 a unos 37 grados Celsius. Son animales que, pese a que no son considerados muy inteligentes, tienden a generar buenos lazos con el propietario y también se les puede enseñar algunas cosas, ¿sí? A los erizos, como por ejemplo mostrarle el lugar donde principalmente puedan defecar u orinar. Tienen un estómago glandular simple, un tracto gastrointestinal relativamente, no diría lento, pero se demora entre unas 12 y unas 16 horas. El peso, a ver,
El erizo africano puede pesar hasta 600 gramos y no hiberna. Y el erizo europeo puede pesar hasta 1,5 kg, 1,3 kg y sí va a hibernar. Sí, eso es súper importante que lo sepan. Dame un segundo que voy a conectar la compu porque ya me quedo sin batería. Bien. Bueno, la madurez sexual varía mucho. La hembra entre los 2 y los 6 meses puede llegar al punto de madurez sexual y el macho alrededor de los 8 meses aproximadamente. Antes me olvidé de decirles y ahora les recuerdo, perdón, pero en los cobados traten de separar al macho. Por ejemplo, está la madre, vive con la madre y tiene crías. A los 2 meses sepárenlo de la madre porque a los 3 meses tienen madurez sexual y pueden dejarla preñada, ¿sí? Hablando de cobayos, eso es súper importante, que me olvidé de comentárselos. Cuando nace, volviendo a los erizos, cuando nacen los erizos, tienen un promedio de 4 a 5 crías, pueden llegar a tener hasta 10, pero cuando nacen son súper pequeños, pesan alrededor de 8 o 18 gramos, ¿sí? Y recién van a abrir los ojos entre los 13 y los 18 días. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cuándo los desteta la madre? Y alrededor de las 4 o 6 semanas. Lo ideal, chicos, tampoco es cuando ellas tienen crías, no tocar las crías hasta los 10 días, por lo menos. Los 10 primeros días no toquen a las crías de los erizos. ¿Saben por qué? Porque las madres son bastante caníbales, ¿sí? Entonces, eviten, siempre y cuando ustedes vean que esté todo normal y que no tengan que criar ustedes al erizo, a la cría, pero eviten la manipulación hasta por lo menos los 10 días, ¿sí? La gestación varía entre unos 34 y 37 días. Cuando hablamos de reproducción, a ver, las erizas son poliéstricas. El estro dura entre 3 y 17 días, es como un rango muy amplio y tienen un periodo de inactividad de unos 5 días aproximadamente. Si ustedes los quieren reproducir, lo ideal es que los dejen juntos, al macho y a la hembra, unas 2 semanas, ¿sí? En el mismo alojamiento. Pero es muy común que el macho ya el primer día la deje preñada, ¿sí? Y después, obviamente, desde ahí, lo que pueden hacer es, por lo menos, calcular un mes, ¿sí? Ella igual va a recuperar bastante peso en el último periodo de la gestación y bueno, alrededor de los 34 y 37 días los va a parir. Que es importante también en los erizos pequeños. Súper importante, más allá de no manipularlos, el tema de charlar un poquito de lo que son las espinas, ¿sí? Las espinas son pelos modificados y más allá de ser pelos modificados, ellos, cuando la hembra lo tiene, son bastante blanditos y después, a los días, por ejemplo, a partir del segundo día, esas espinas se empiezan a poner más duras y un poquito más rígidas. Hay que tener en cuenta también que son animales en realidad ermitaños, ¿sí? Ellos no suelen ser animales muy sociables y si en algún momento quieren poner erizos a vivir juntos, lo ideal es que haya un macho con un máximo de 3 hembras, ¿sí? No más de eso. El alojamiento tiene que tener por lo menos 1 metro cuadrado y la temperatura tiene que variar entre unos 24 y unos 30 grados, ¿sí? Ok. A ver, ¿Dijiste que son poliéstricas pero estacional o todo el año? y en realidad todo el año. O sea, de verdad pueden parir todo el año. Si hay un correcto manejo, pueden parir todo el año sin problema. Pueden tener varias camadas al año, ¿sí? Pero obviamente complementándolo con una buena dieta, con un buen ambiente, manejando lo que es el tema del estrés, pero sí, pueden parir sin problema todo el año. Por Claro, eso, pregunto por esto de que poner un macho con 3 hembras. sí, no. Quilombo. Y no saben lo efectivos que son, porque aparte tienen ovulación inducida. Son extremadamente efectivos, de verdad uno dice, bueno, los dejas 2 semanas y el primer día las preñan. O sea, no es que, de verdad, o sea, el primer día ya las dejan preñadas. Sí, obvio, son
son muy lindas, o son una especie muy linda, pero también son recaníbales, entonces traten de separar al macho antes de que la hembra vaya a parir. Ojo que la hembra también es bastante caníbal, o entre hembras, ahí traten de apartarla, ¿sí? Eso sería como importante. Apártenlo por las dudas. Sí, otra cosa que me olvidé de decirles de las espinas, que hay una zona que se llama corona, que sería acá, como esta zona, está desprovista de espinas, ¿sí? Esta zona, lo que sería la corona. Yo ahora les voy a explicar en un ratito el tema de la musculatura de un erizo y demás, que eso es bastante interesante. Profe, tengo una pregunta. Sí, En todos estos pequeños animales en general, a veces pasa que la madre se come a una o dos crías y deja, por ejemplo, a dos más vivas. ¿Es ujú. recomendable sacar esas dos crías y tratar de criarlas o dejárselas con el riesgo de que se las coma? Mira, las podés sacar. Es re difícil criarlos, recontra difícil, sí, pero se puede. Yo conozco a una propietaria que pasó que en realidad la madre empezó a aislar a una de las crías, ella tuvo 5 crías, si no me equivoco, y a uno lo empezó a aislar. Bueno, la verdad que la propietaria muy comprometida decidió criarlos con leche de gato, ¿sí? Con la leche de fórmula para felinos. Cada 2 horas le fue dando de comer, estimulándolo. Ahora les voy a mostrar bien cómo diferenciar macho de hembra. Y al día Profe, de ¿y hoy fue un ericito o fue un cuyi? fue un erizo. Y al día de hoy tiene 1 año. Y es re malo, pero lo pudo criar. ¿Fue complicado? Sí, pero lo pudo criar. No es lo más usual, generalmente se mueren. Sí, generalmente uno los saca y bueno, se mueren por la calidad de la leche de la madre. Pero sí, puedes intentarlo sin problema y puedes utilizar leche de fórmula para gato. Claro, y profe, cuando se comen la mitad de la camada, ¿es muy probable que se terminen de comer toda la camada o solo No, no hay? siempre. No siempre. Igual, ojo, porque por ahí hay malas madres, o sea, no voy a decir malas madres, es una cuestión de especie y comportamiento. Sí, sí. Pero si ya hay antecedentes, ojo, porque si vos, o sea, mucha gente en realidad los cruza para venderlos. Entonces, si vos tenés a una hembra que constantemente en distintas camadas se come crías o se comen todas las crías, y bueno, no sé, no, yo recomendaría no hacerla parir constantemente. Sí, hay algo que es real, que muchas veces la madre, en general, cuando hay una cría que tiene algún tipo de defecto, que por ahí nosotros no lo podemos percibir a simple vista, y lo rechaza, es por algo, probablemente porque no vaya a sobrevivir. Por eso muchas veces cuando los criamos nosotros, se terminan muriendo, ¿sí? Como pasa en especies de fauna silvestre, pasa también con otro tipo de mamíferos domésticos, pasa con las perras, pasa con los gatos. Entonces, bueno, eso es como para tenerlo en cuenta, pero sí, los puedes criar sin problema. Bien, Algo gracias, profe. de nada, algo que me olvidé de decirles, eh, a ver, a las 3 semanas de la monta, yo justo me acordé mientras estábamos charlando, a las 3 semanas de la monta aumenta unos 50 gramos aproximadamente la hembra, ¿sí? A por lo menos unos 50 gramos. Si ustedes la pesan a las 3 semanas de la cruza o de la posible monta con el macho, es muy probable que esté preñada. Y cuando nacen esas crías, son extremadamente indefensas, ¿sí? Nacen con los ojos cerrados, son bastante vulnerables. Esto, sí. Bien. Lo ideal es no manipularlos hasta los 10 días. ¿Por qué? Justamente por el tipo de comportamiento que tiene esta especie. Son caníbales, ¿sí? Entonces, manipular a los erizos pequeños, alterar el olor y demás, como pasa a veces con un montón de otras especies, va a generar rechazo por parte de la madre y se lo va a comer, ¿sí? O va a tender a aislarlo. Entonces, si no vemos ninguna normalidad, menos como lo que explicamos recién, de que la madre lo aísla, ahí sí, retírenlo y traten de criarlo ustedes. ¿Es difícil? ¿Se puede morir? Sí,
porque una vez que la madre ya aisló a la cría, es muy difícil que vuelva a integrarlo, ¿sí? Que le quiera dar de mamar, generalmente son cachorros muy débiles, pero por una cuestión de comportamiento de la especie tratan de no manipularlo antes de los 10 días, ¿sí? Que aparte es una etapa clave en los erizos para el desarrollo y lo que es la lactancia. Por eso principalmente, por una cuestión de comportamiento de especie también. De nada. Bueno, ahí les pongo una foto de cómo diferenciar un macho de una hembra. Es bastante fácil. Es bastante sencillo poder identificarlo, pero bueno, se los dejo también, como para que les quede la imagen, por si algún día tienen una duda. Sí, me olvidé de decirles, ahora que veo esta foto, que en los roedores, volviendo un poco, tienen un hueso en el glande del pene que se llama baculum, ¿sí? Que los lagomorfos no tienen. No estoy segura si esto se los dije en la clase de lagomorfos, y acabo de recordarlo y se los comento. No. Bueno, buenísimo. Ahí me acabo de acordar. Ok, seguimos. Bien, era el momento de esta foto. Ok, entonces ustedes dirán, ¿cómo hace para que el erizo se enrolle? O sea, ¿qué músculos actúan o qué músculos tenemos, ¿sí?, en el erizo? Algo que me olvidé decirles es que en el subcutáneo está muy poco irrigado, ¿sí? Tiene muy pocos vasos el subcutáneo de un erizo. Y eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de aplicar medicación subcutánea. Pero volviendo a este tema, tenemos el principal, que es el músculo orbicular, ¿sí? El músculo orbicular es súper importante y es, en fin, todos colaboran, pero es el que permite que el erizo se enrolle, ¿sí? Este es el músculo de acá. También tenemos el panículo carnoso, que es esta zona, que permiten que esto sirve principalmente como defensa. Cuando el erizo se siente en amenaza, se utiliza o tensa lo que es el panículo carnoso y se terminan entrecruzando las espinas, ¿sí? Se terminan entrecruzando las espinas, eso lo hacen automáticamente. Otra de los músculos que son extremadamente importantes es el de acá, que es el frontodorsalis, que es cuando se sienten levemente amenazados, ¿sí? Antes de terminar utilizando lo que es el panículo carnoso, que entrecrucen las espinas y se pongan en una situación tensa ante una agresión, una posible agresión. Cuando se sienten amenazados levemente, lo que pueden terminar haciendo es mover el músculo que se encuentra en esta zona, que es el frontodorsalis, y terminan erizando las espinas que están en la zona de la cabeza. Vuelvo a recordarles, acuérdense que hay una zona de corona que está desprovista de espinas. Bueno, pero en la zona de las espinas de la cabeza lo tensa y las espinas se empiezan a tensar, ¿sí? Y hay otro que es el frontocaudalis, acuérdense, frontodorsalis, frontocaudalis, que está en esta zona, que es cuando también siente un peligro leve y termina tensando lo que son las espinas de este lugar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos cómo hago si tengo un erizo enrollado. ¿Alguien me puede comentar? ¿O alguien que sepa, o haya escuchado, o leído? Yo tengo entendido que les puedes meter como una pincita por entre medio de la pancita y ahí a intentar abrirlos. Uh-huh. Yo he visto que con comida los tratan de hacer salir. Bien. Hay una técnica que tenemos que ser cuidadosos y está bastante buena, que es la siguiente. Ay, ya me adelanté. A ver, acá. Vamos a suspenderlo. Por ejemplo, el erizo está enrollado, ¿sí? Obviamente vamos a tener una superficie, una mesa, y vamos a tener a otro operador que esté atento al erizo para que no se nos vaya a caer, ¿no? Antes de esto, me encanta esta foto porque el muchacho está con las manos libres. Bueno, es muy poco probable que lo podamos hacer así, ¿sí? Tenemos que usar guantes especiales, como los que les mostré en la primera clase, o hay médicos que utilizan doble guante de látex para que no le duela tanto la manipulación con el erizo. A ver, uno tiene una mesa, ¿no? Por ejemplo, tiene la mesa en esta zona. El erizo está enrollado.
y uno hace el movimiento como si lo fuera a soltar al erizo, ¿sí? Como si se fuera a caer. Automáticamente lo que hace el erizo, ¿sí? Es extender los miembros anteriores, se va a desenrollar porque es un reflejo, ¿sí? Va a extender los miembros anteriores, uno se dirige hacia la parte caudal y lo agarra de los miembros posteriores, ¿sí? Esta es una de las maniobras que más se utilizan. Ojo, porque más allá de que hemos dicho que por ahí no son los animales más inteligentes por el desarrollo de su sistema nervioso, son bastante vivos. Entonces, si estamos en la consulta y se lo queremos hacer 3 veces, chicos, a la tercera no se va a desenrollar, ¿sí? Pero sí, en la primera, ¿qué se hace? Lo mismo. Lo colocamos cerca de una superficie, obviamente sin que se caiga, hacemos el movimiento como que vamos a arrojarlo, se desenrolla, extiende los miembros anteriores como para apoyarse en la superficie y nosotros lo vamos a sostener de los miembros posteriores. ¿Para qué sirve esto? Para explorar el cuerpo de una forma rápida, para inyectarlos y sobre todo, chicos, súper importante, revisar miembros posteriores. ¿Alguien me podría decir por qué o qué sospecha tienen de por qué debemos revisar miembros posteriores? El síndrome del erizo tambaleante, pelos enredados o dermatitis. Bien. El tema de los pelos enredados, chicos, es un tema literal. Son muy simpáticos y muchas veces la gente lo deja por la casa. Entonces, vos, no sé, está el propietario haciendo algo y está el ericito, no sé, por el living o por la cocina, dando vueltas de acá para allá. Se empiezan a enredar pelos, hilos, y es una patología muy complicada. O sea, pueden perder el miembro, pueden perder el pie, se genera una falta de irrigación y una necrosis que muchas veces terminan perdiendo, o sea, se necrosa todo, ¿sí? Entonces, siempre aprovechen cuando hagan esta maniobra, esto, ¿sí? Revisar bien los miembros, siempre. Incluso si un día están en la veterinaria y son las 9 de la noche y ustedes están por ir, y te dicen, mira, le veo rara la patita a mi erizo, no sé qué le pasa, está decaído, lo mandan ya, lo derivan ya a un paciente, a un médico veterinario que pueda atenderlo de urgencia, porque eso es una urgencia. No se necesita mucho tiempo para que el erizo, para que toda esta irrigación se termine cortando, o sea, termina disminuyendo la irrigación del miembro y se termina necrosando y pueda perder el miembro, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ojo con el tema de los pies del erizo. Bueno, muy bien la que comentó. Creo que es Sofi, Sol, genial. Bien, entonces también, una vez que se puede hacer esa maniobra, también podemos sostenerlo en esta zona. Después de desenrollarlo, lo agarramos, ¿sí? de la forma dorsal e impedimos que se enrolle de nuevo, ¿sí? Lo podemos sostener como lo está sosteniendo, esta persona, ¿sí? Acá lo están sosteniendo, más allá que han borrado la imagen, acá lo están sosteniendo desde dorsal. Esa también es una buena manera de manipulación. Y de paso evitan que el músculo orbicular haga su trabajo y se termine enrollando. Otra manera es, pueden ponerse guantes, por ejemplo, si no hay manera alguna de desenrollar al erizo, otra de las cosas que pueden hacer es, a mí personalmente, no a mí solamente personalmente, sino que hay distintos autores que dicen el tema de meterlos en agua tibia. ¿Alguien ha escuchado algo sobre eso? No, yo no. Bien. A ver, hay una técnica que para mí, ya cuando no hay manera, de verdad, cuando ni siquiera de la manera que les expliqué, que es muy probable que se empiecen a desenrollar, lo que se hace es, tengo un tupper, lo lleno con un poco de agua tibia, hasta acá o un poquito más, yo tengo los guantes de manejo colocados y él está hecho un rollito. Entonces lo acercamos al agua, y por ejemplo que el agua toque las púas, o sea que toque esta zona y se va a abrir. Pero hay otra gente que directamente carga un poquito de agua tibia en un tupper, obviamente que le llega hasta acá, no lo van a cargar hasta acá, pobrecito. Hasta acá, él se va a desenrollar. ¿Por qué? Porque si no se ahoga. Entonces va a abrirse y va a apoyar lo que son los miembros en el agua tibia. ¿Por qué no es lo más recomendable de todo? Porque si ustedes traen un erizo que está enfermo, que tiene problemas respiratorios, y encima lo estamos metiendo en agua, y encima lo estamos mojando, y encima lo estamos estresando, no está bueno, ¿sí?
Entonces, en lugar de meterlo directamente al tupper, pueden agarrarlo con los guantes de manejo, que ahí, bueno, ya enseguida les voy a mandar una fotito al grupo para que lo vean bien, y se van a desenrollar solito. Entonces, lo tienen enrolladito, así, por ejemplo, lo ponen ustedes como si fuera, lo tienen con las dos manos, con las palmas de las manos, lo apoyan un poquito en agua y ahí se va a abrir y ahí lo sujetan desde el dorso, ¿sí? Pero si pueden evitar el tema de meterlo en el tupper directamente, si no saben qué es lo que le pasa, o sea, en el tupper con agua tibia, evítenlo. Se puede colocar en agua tibia y tiende a abrirse. Por las razones que le expliqué, tampoco algunos dicen que es relajante. Aparentemente, por distintos autores o profesionales dicen que, a ver, no es tan relajante porque lo estás metiendo al agua y se estresa porque si no se abre se puede ahogar. O sea, eso es lo que él entiende. Entonces evitemos el tema de meterlo directamente al tupper, sino hagámoslo desde el dorso, apoyándolo levemente y apenas se apoya un poquito en el agua, se abre y lo agarramos de este pliegue, del pliegue dorsal. Ok, si esto ya no sirve, si ya intentamos 4 veces hacer esto y no se dio, podemos utilizar la sedación. La sedación se hace con isoflurano. Es importante, uno tiene el erizo y ustedes dicen, ¿pero cómo? Bueno, hay distintos tipos de máscara. La máscara grande lo que puedo hacer es, abro isoflurano, o sea, tengo la máquina inhalatoria, conecto, tengo el erizo y pongo una gran máscara que lo envuelva al ericito, ¿sí? Lo envuelve al ericito y pongo, ¿alguno ha manejado una máquina de anestesia inhalatoria? Lo hemos visto en técnica quirúrgica. Ok. ¿Alguno en alguna vete o alguien que le gustó mucho anestesia? No, realmente no. No, bien. No. Entonces, si en algún momento tienen en la vete donde estén disposición de tener una máquina de anestesia inhalatoria, pueden utilizarla. Entonces, ¿por qué? El isoflurano primero lo empiezan, hay como distintas escalas, 0, 1, 2, 3, cuando uno lo va colocando hasta 4, 5, 6, si no me equivoco, dependiendo de la máquina. Cuando ponemos esa gran máscara rodeando el erizo, lo ponemos en 4, ¿sí? Va a estar liberando isoflurano, ¿sí? Constantemente, él está como en una camarita, está en una cámara en realidad. Eso sirve para la inducción, pero una vez que ya el erizo lo vemos que ya aflojó y está en inducción y ya se desenrolló, está con los miembros anteriores y posteriores y le vemos bien lo que es la panza, pasamos a una máscara un poquito más pequeña y la máquina la pasamos a 2, no a 4, y ahí hacemos como el mantenimiento, ¿sí? Entonces le ponemos la máscara más pequeñita, que vienen actualmente, si no podemos ingeniárnosla para hacer una, y podemos realizar la revisión del paciente. ¿Cómo podemos hacer? Lo mismo, palpación de abdomen, podemos ver las extremidades, podemos evaluar también lo que es, se pueden hacer radiografías, se dice que en un erizo sano lo ideal es que vaya a un control por lo menos cada 6 meses, donde podemos tomar radiografías. Si quieren tomar una radiografía, hay que tener cuidado con las espinas, ¿sí? Lo ideal de la radiografía es lateral, ¿sí? Porque si hacemos otro tipo de incidencia, una ventrodorsal y demás, claramente las espinas nos van a terminar alterando lo que es la radiografía. Pero lo que pueden hacer es ponerle como un ganchito y tirar las espinas hacia arriba y ahí pueden tomar una radiografía lateral que salga bonita, como control, ¿no? Como parte del control. ¿Qué más pueden hacer? Abrir la boca. Son pacientes que muchas veces terminan con patologías dentales, tienden a tener bastante sarro, entonces revísenle bien la boca al erizo. No solamente eso, ¿qué más pueden hacer? Ecografías, ¿sí? Lo ideal es que tengan un buen ecografista o ustedes empezar a introducirse a lo que es la ecografía y una vez que, bueno, hay gente que se le hace un poco más fácil, una vez que conozcan lo que es la anatomía normal, pueden empezar a realizarlo en especies exóticas, pero bueno, hay muchos ecografistas afuera que son puntualmente ecografistas de animales exóticos o de fauna silvestre. Importantísimo el tema de hacerle una ecografía, aprovechen,
cuando puedan en un control de un erizo, ¿sí? O de varias especies, sería como lo ideal, porque tienden a tener muchos problemas reproductivos también, tienden a tener piómetras o hemómetras, entonces ojo con eso, como para que no nos llegue el paciente en shock. Hay un dilema bastante grande en lo que es la esterilización de animales exóticos. Hay veterinarios que están de acuerdo y otros que no. Hay muchos médicos veterinarios con muchísima experiencia que sostienen que la mejor medicina es la preventiva, y para llegar a un punto de un paciente muy crítico por una piómetra o una hemómetra, recomiendan esterilizarlo antes. Ok, si no tengo una máquina de anestesia inhalatoria, ¿qué puedo utilizar? Ketamina diazepam es lo que más recomiendan. También se puede hacer ketamina silacina, pero la ketamina diazepam es lo que más recomiendan distintos autores o profesionales con mucha carrera encima. Sí. Bueno, varía la dosis de la keta entre 5 a 20 miligramos kilogramos. Pueden hacer unos 10 miligramos kilogramos, va a andar bastante bien, y el diazepam de 0,5 a 2 miligramos kilogramos. ¿Dónde lo van a inyectar? En el orbicular, ¿sí? En esta zona. Lo pueden inyectar ahí, o también lo pueden inyectar en lo que son los miembros posteriores, ¿sí? Es súper rápido. ¿Qué pasa? También algo que me olvidé decirles es que muchas veces los van a tener que sedar para cortarles las uñas, ¿sí? Muchas veces no tienen un desgaste normal, entonces es importante que el propietario sepa que al no tener un desgaste normal, esto se tiene que cortar, ¿sí? Tienen que cortar las uñas y de paso realizar todo el examen físico que charlamos anteriormente. Bien, entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hago para medicar un erizo? A ver, vía oral, esto ténganlo como una regla. Está bueno que sean sustancias dulces, siempre en forma líquida. Y tengan en cuenta que los erizos no tienen diastema, ¿sí? No tienen ese espacio donde nosotros le colocamos la medicación a los roedores o lagomorfos. Pero sí, por vía oral, si tiene un sabor dulce, lo va a ingerir sin ningún tipo de problema. En el subcutáneo lo pueden colocar en el dorso o en el flanco, pero acuérdense lo que les dije anteriormente. Lo que es el subcutáneo del erizo tiene menos vascularización, entonces se va a demorar un poquito más en absorber la droga, ¿sí? E intramuscular, lo mismo, donde inyectamos las drogas anestésicas, en el músculo orbicular o en los miembros posteriores. Para ser más específicos, en el cuádriceps femoral, ¿sí? Lo pueden colocar sin ningún tipo de inconveniente. Endovenoso, ¿se puede canalizar un erizo? Es difícil, pero se puede. A ver, ¿en dónde? En la safena, en la cefálica, claramente tiene que estar, si lo van a canalizar, sedado, porque es muy complicado. Pero sí, que esté sedado, ustedes lo pueden canalizar sin ningún tipo de problema. Sí, es súper importante que fijen bien lo que es el catéter. También pueden hacerlo en la yugular o en la cava. Muy poco accesible, les repito. Es una posibilidad, sí, pero es complicado. Y la extracción de sangre también, yugular y en la cava craneal. El tema de la cava craneal, chicos, después lo vamos a ver un poco más adelante. Lo voy a volver a mencionar. Hay algunos autores que no están de acuerdo que se haga extracción de la cava craneal por la cercanía con el corazón. Tenemos que ser muy cuidadosos, esto en todas las especies, tenemos que ser muy cuidadosos con la asepsia, fundamental. También tenemos que ser cuidadosos, lo ideal es que la extracción de esta zona la lleve a cabo una persona que sepa mucho de extracción de animales exóticos, ¿sí? ¿Por qué? Obviamente no tenemos que sacar más del 10% del peso vivo del erizo, pero es lo que sucede bastante seguido, que sacan una gran cantidad de sangre de lo que es la yugular y tiende a colapsar. Entonces, ojo con eso. Y de la cava craneal, principalmente por un tema de asepsia. Cerca del corazón, si yo no desinfecto bien, imagínense el despiole que se puede armar si soy yo el que termina contaminando el área e introduciendo algún tipo de bacteria o de otro antígeno. Bien, algo antes de explicar un poquito eso, algo que me olvidé de decirles y que me gustaría recordarles es sobre las espinas. ¿Qué saben de las espinas del erizo, de las mudas? ¿Saben cuánto más o menos duran las espinas en un erizo y demás? No,
no, pero sé que son indicador de las patologías. Sí, súper bien. Importante, 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 las espinas, tiene alrededor un erizo, alrededor de 5.000 espinas en todo el cuerpo. Ya dijimos que eran pelos modificados. Más allá de eso, hay que tener en cuenta que las espinas no duran más de 18 meses. Lo van a mudar, ¿sí? Mudan normalmente. No duran más de 18 meses. Pero, como dijo Mae, ojo con las patologías. Eso ya después lo vamos a ver bien. Pero sí, pueden ser indicadores de patologías. Profe, tengo una pregunta, disculpe. Sí. He visto videos de que los bañan a los erizos, pero no sé si está mal o si lo suelen hacer para mantener la higiene de las espinas. Mira, en realidad pueden bañarlo a los erizos. No, no he escuchado que en realidad haya alguna contraindicación médica, siempre y cuando tomando todos los recaudos, ¿no? Por ahí el tema de las higienes de las espinas, eh, no es así tanto como en un perro, ¿sí? O como en un gato, el bañarlo constantemente. Los puedes bañar, sí, pero el tema de las espinas tampoco es que se ensucien tanto, dependiendo de dónde metiste el erizo o dónde se mete el erizo, obvio. Incluso si los acostumbras desde pequeños, aceptan bastante bien lo que es el baño. Pero no, no es tan fundamental hacerlo y tampoco es tan contraproducente llevarlo a cabo, así que tranqui. ¿Alguien acá tiene erizos? Por lo menos yo no, profe, pero me da mucha ternura. A lo mejor algún día tenga. No, ay chicos, les tengo que mostrar un video de... Hay una persona en internet, creo que es de Canadá, que ha entrenado a su erizo porque tienen que hacer ejercicio, ¿sí? Son animales que tienden a engordar. Tenemos que tener mucho cuidado con la dieta del erizo, ¿sí? Cuando tienden a engordar mucho, muchas veces terminan con distintas patologías como lipidosis hepática. Sí, pero más allá de eso, que me fui por las ramas, que eso ya lo vamos a hablar en la parte de la clínica, ha hecho como, ¿han visto lo que se llama ese programa Ninja Warriors? Ay, no, yo no. ¿No? Bueno, es como que ganan un montón de plata, lo hacen en Las Vegas y es gente que tiene como que ir pasando pruebas físicas. Bueno, hay un chico que su erizo estaba muy gordo y el veterinario dijo que lo tenía que hacer bajar de peso, que eso es importante. Cuando ustedes vean que un erizo no puede cerrarse es porque está obeso, literal. O sea, ojo con eso. Y el chico que hace, ha hecho unos videos que él sale el erizo haciendo ejercicio. O sea, sale como pasando puentecitos, esquivando cosas, es muy gracioso. Y pese a eso, lo que les comentaba antes, que no es considerado uno de los animales más inteligentes, uno le puede enseñar ese tipo de cosas y también está bueno que haga ejercicio por una cuestión de salud, ¿sí? Hay también unos videos de internet donde un flaco tiene hámster, erizos, ratos, tiene un montón de cosas. Ajá. Estaba haciendo juegos recreacionales con escalones y con diferentes temáticas, y también los viste, es muy gracioso. O sea, No, en vez de Mario Bros, pone todos los hongos y todas las cosas, y a la rata o al ratón los viste de Mario Bros. y de verdad te digo, las ratas, los ratones son muy inteligentes. Algo que también les quiero agregar, y perdón, y ya avanzamos a la otra parte, es que los cobayos son bastante torpes, ¿sí? No son como las ratas. Ojo con los cobayos, con ponerles cosas en la altura y que anden como locos saltando, o sea, tampoco pueden saltar mucho por una cuestión de conformación, pero son bastante torpes, entonces tienden a tener más accidentes, no así las ratas que son habilidosas, como bueno, acaba de comentar Mae. ¿Qué les estaba contando? Ah, esto. Algo más, tienen de 3 a 5 pares de glándulas mamarias, los erizos, ¿sí? Antes de seguir avanzando. Ok, creo que lo de las espinas, bueno, van a ser indicadores de distintas patologías, como dijo Mae, y les voy a dar un ejemplo, que esto lo vamos a hablar en la parte de la clínica, lo que sería la sarna soróptica, que es producido por Caparina tripilis, ¿sí? También se ha aislado Notoeres, Chorioptes, Otodectes sinotis, pero en menos medida. Eso ya después lo vamos a ver bien en la parte de la clínica. Pero sí, las espinas
también son indicativos de un animal sano o de un animal que tenga alguna patología cutánea. Incluso dentro de las cosas que más se ven en la clínica diaria, en los erizos son problemas dermatológicos, generalmente. Hay otros que ya los vamos a ver, pero dermatológicos casi siempre. Bien, nos quedan unos 10 minutitos, pero vamos a hablar un poco de los hurones. Bueno, vamos a hablar del método de sujeción de los hurones, después nos vamos a extender un poco en la parte clínica de mamíferos y vamos a hablar un poquito más de ellos. Bien, hurones. ¿Alguien ha tenido un hurón o tienen algún conocido que haya tenido hurones? Sí, conozco a alguien que tenía 2. 2. Bien. Son animales bastante piolas, ¿sí? Son carnívoros. Es súper importante que sepan que no es muy difícil lo que es el manejo. O sea, son muy similares a la manipulación de un gato o de un perro. Incluso muchos recomiendan tener mucho cuidado con las mordidas. Seguro Jennifer ya se los dijo. Hay que ser cuidadosos porque tienen una mordida total y no van a aflojar, ¿sí? No es que uno retire la mano y él suelte, pero si tenemos un hurón que es manipulado, que eso sucede porque son muy simpáticos, necesitan mucha atención por parte del propietario, son muy juguetones y son muy curiosos y por lo menos una vez al día el propietario tiene que dedicarle el tiempo para el juego. A mí me preocuparía más, o veo un poquito más viable quizás, tenemos que ser cuidadosos, pero es más probable que nos muerda un gato que nos muerda un hurón, ¿sí? Si es un hurón piola. Y también tenemos que tener en cuenta algo, siempre tenemos que evitar acercarle el dedo. Vieron que los gatos siempre uno le tiene que acercar el dedo como una forma de presentación, bla, bla, bla. Bueno, en el hurón eso no hay que hacerlo porque es muy probable que te muerda, ¿sí? Entonces tenemos como que saber leerles bien el cuerpo. Cuando vamos a manipularlos, tenemos que tener en cuenta que podemos hacer 2 tipos de restricciones. Podemos tener una restricción mínima, ¿sí? O una restricción bien firme, ¿sí? Una sujeción bien firme. Cuando hablamos de una restricción, a ver si lo cargué, no, es una extracción de sangre. Mínima, podemos utilizar la mano, ¿sí? El dorso para rodear el cuerpo del hurón a nivel de los hombros, ¿sí? Lo sostenemos. A mí personalmente, en ese caso también le pueden sostener los miembros posteriores. Pero si necesitan hacer una sujeción un poco más firme, lo van a agarrar del pliegue de la nuca como los gatos. ¿Vieron cuando el gato se porta un poquito mal y no colabora mucho y uno lo agarra del dorso, así del pliegue de la nuca? Bueno, se lo sujeta de la misma manera. ¿Qué pasa? Que ahí hay un reflejo vagal, ¿sí? Cuando uno lo agarra de ese pliegue, entonces se va a relajar, ¿sí? Y no solo eso, va a abrir la boca, empiezan a bostezar, ¿sí? Por el reflejo vagal, y ahí si necesitamos pasarle medicación, le damos la pastillita en ese momento. ¿Qué es importante? Que podemos, cuando lo tenemos sujeto de esta manera, o sea, lo agarramos del pliegue de la nuca, podemos empezar a palpar el abdomen. ¿Cuál es el tema? Que no está bueno ocultarlo cuando lo estamos manejando así y haciendo esa sujeción por el reflejo vagal. Entonces la frecuencia cardíaca no va a ser fidedigna totalmente. Si necesitamos otra, o sea, una sujeción más firme todavía, aparte de agarrarle el pliegue de la nuca, lo que vamos a hacer, podemos agarrar con la otra mano la zona pélvica. Importante, ojo con los erizos dominantes, ¿sí? A veces no se relajan tanto, a ver, ellos lo hacen como una cuestión de comportamiento, cuando hay un tema de dominancia, el hurón, lo que hace es agarrar de esta manera por el pliegue de la nuca a un hurón que sea un poquito más joven o más débil, entre comillas, por así decirlo, y lo va a andar paseando por todos lados. Si yo tengo un hurón que es bastante temperamental y que puede ser un poco agresivo, agarrarlo bien firme al pliegue de la nuca y sí o sí agárrenle los miembros posteriores. Y sean muy cuidadosos a la hora de manipularlos porque los puede morder. ¿Qué otra manera puede existir? El tema de distraerlo. ¿Con qué? Con omega 3. Se pueden utilizar otros endulzantes, ¿sí? El omega 3 viene en forma de goterito y le puedes poner gotitas en las manitos, en la panza o en los bigotes. Si ustedes necesitan cortarle las uñas, lo mejor que pueden hacer es ponerle unas gotas de omega 3, que esto después lo vamos a ver un poco más adelante, lo podemos complementar un poquito con la dieta, pero no siempre, lo podemos brindar en forma de premio. Y mientras él está concentrado en su panza o en lamerse y demás, olfateando y demás, podemos aprovechar a cortarle las uñitas.
Eso no les comenté, pero traten de conseguirse un alicate que se utiliza para gatos, ¿sí? Esos que son bien chiquititos. Le pueden cortar las uñas sin ningún tipo de inconveniente. En realidad, sí. Una consulta. En la sujeción firme, ¿hay un tiempo máximo que la podemos utilizar por el tema del reflejo vagal y la frecuencia? O sea, si lo mantenemos en el tiempo, ¿no le afectaría al animal? Y dependiendo de cuánto tiempo lo quieras manipular. Igual está buena tu respuesta, creo, Sofi, tu pregunta. ¿Por qué? Porque la idea de esto es hacerlo efectivo pero rápido. Yo a medida que voy revisando, voy haciendo la anamnesis, ¿sí? Y voy a ir palpando. La idea es que no nos demoremos, a ver, que no nos demoremos tanto porque también llega un momento que el reflejo vagal deja de hacer efecto. O sea, esto es como puede durar unos minutitos nomás, ¿sí? No es que directamente le vayas a generar algo cardíaco, pero sí llega un momento que no va a funcionar igual. Incluso, por ejemplo, si yo le hago la sujeción, reflejo vagal, lo apoyo en la camisa o se lo doy al propietario y a los 5 minutos lo vuelvo a revisar, y lo hago como 3 veces, ya está, va a haber un momento que no va a ser igual de efectiva la maniobra, ¿sí? Pero tranqui, no es que le pueda dar un paro o algo por el tema del reflejo. Profe, preguntan por el chat si se le puede poner un bozal. Sí, hay bozales, ¿sí? Miren, no he conocido muchos casos, o sea, se le puede poner bozal, sí, pero la verdad que son animales bastante amigables, ¿sí? Si el propietario lo manipula con frecuencia, si va a los controles correspondientes y demás, no es tan necesario. Si el propietario les dice que es un animal con un mal temperamento o vive con otros hurones y es el líder, por así decirlo, el macho alfa y demás, pueden agregárselo sin problema. Otra de las maniobras, perdón, que no se las dije, cuando ya se ponen un poquito tensos, pueden colocar las manos, voy a buscar una imagen así, apoyarlo sobre la camisa y colocarle las manos alrededor, como con los dedos, en forma como un T-Rex, y generar presión y que apoye la cabecita también en la camisa. No es lo más común, sí, no es lo más común que tengan que hacer, pero sí, en el caso de que sea un animal agresivo, sí le pueden poner un bozal por las dudas. Gracias por lo del chat, no lo había escuchado, no había escuchado el sonidito. ¿Qué más? Otra cosa, recomendaciones a tener en cuenta antes de ir con el tema de la venopunción. Son muy curiosos, chicos, muy curiosos, extremadamente curiosos. Ser extremadamente curiosos lleva a ingesta de cuerpos extraños. Entonces, cuidado, porque la gente los deja por la casa y hay médicos que han atendido muchos hurones por cuerpos extraños y terminan en cirugía. Así que ojo con los juguetes, qué tipo de juguetes le compran, si hay niños en la casa, ojo con los juguetes de los niños, con los bloques, con las sogas y demás. Perdón, igual yo tengo entendido que necesitan muchísimo Sí, enriquecimiento ambiental sí. porque se aburren fácil o te comen hasta las paredes. Sí, esto es re importante lo que dice Mae, porque en realidad el promedio que ellos duermen son 14 horas al día. ¿Quién pudiera? Ahora, su vida se basa en dormir esas 14 horas por día promedio y el resto jugar. Si en un momento el hurón está quieto y no tiene la misma posibilidad de juego, algo está pasando. Más allá que uno no pueda percibir a primera vista el propietario algo patológico en él, sí. Necesitan ser extremadas, o sea, necesitan tener un enriquecimiento muy alto, ¿sí? Necesitan sí o sí hamacas, distintos tipos de juguetes. Hay muchas personas que los dejan en la casa, pero de verdad dan vuelta a la casa porque, como dice Mae, se aburren muy fácil. Tenemos que tener mucho cuidado con los cables porque a veces la gente los deja libre y tienen los cables a la vista y terminan comiéndose los cables, literal. Pueden destruir paredes, pueden destruir sillones, sillas y demás. Entonces, la parte de enriquecimiento sí es fundamental. Que después, si quieren, les puedo mandar un pequeño Word de la parte del alojamiento de los hurones y de los enriquecimientos que le pueden agregar. Sigo. Bien, vamos con la parte de la venopunción. A ver, son animales muy similares
a la hora de manipularlo, ya sea como un gato o como un perro. Venopunción, podemos utilizar lo que es la cefálica o la safena, obviamente los tenemos que sedar, no nos olvidemos de tener cuidado con la máquina para no lesionarle los miembros. Catéter que se puede usar, pueden usar un catéter amarillo sin ningún tipo de problema. Sí es importante que le fijen, ¿sí?, el miembro, súper importante, es como que se lo dejen bien fijado, porque si no, tienden a sacárselo. No es lo mismo que tengan una buena cinta autoadherente, que el catéter esté bien fijado, entonces se va a quedar como un poquito más tranquilo. Para hacer la extracción pueden usar una aguja de 27 o de 28 Gauss y pueden sacar unos 0,5 mililitros, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que se puede extraer sangre de la vena yugular, se puede. Pueden extraer hasta 2 milímetros, o hay autores que dicen que pueden extraer hasta 3 milímetros. Vieron que esta forma de sujeción es muy similar cuando le sacan sangre a un gato de la yugular, o también vieron que lo vimos un poco así en los conejos, ¿se acuerdan? Que en los conejos también se podía tomar como la misma postura a la hora de hacer la extracción. Obviamente, siempre llevar a cabo la extracción del pelo, pasar bien la máquina, ojo con la máquina, y realizar una asepsia bien exhaustiva. De nuevo, hablamos de la vena cava craneal riesgosa, ojo, por lo que les expliqué antes, tema de corazón, está muy cerca del corazón, podemos terminar introduciendo nosotros un antígeno, entonces cuidado. Lo ideal siempre una persona que tenga muy clara lo que es la extracción y el manejo de sangre de exóticos a la hora de realizar estas maniobras. Acá hay un pequeño ejemplo de cómo se puede hacer la extracción de sangre, también hay que tener en cuenta el tema del catéter, no hay ningún inconveniente, sí. Lo que es administración de medicación subcutánea, muy similar a un gato, ¿sí? Un gato o un perro, lo pueden hacer sobre el dorso, principalmente, levantan el pliegue del dorso e inoculan la medicación. Intramuscular, ya habíamos hablado, en miembros posteriores, cuádriceps femoral, entre el semimembranoso y el semitendinoso, siempre teniendo también cuidado con lo que es el ciático. Se puede hacer intraóseo también en la misma zona que les había explicado anteriormente. El manejo es muy similar a un felino, por así decirlo. Son animales carnívoros, son animales bastante amistosos, siempre y cuando tengamos los recaudos correspondientes. Bueno, les voy a mandar el Word de la parte de enriquecimiento, si quieren. Me gustaría, bueno, les prometo, les voy a armar un Word también de... Hemos hablado un poco de los espacios del alojamiento, pero me parece como súper importante, así que les voy a mandar como una pequeña introducción para que ya les quede de ambientes para lagomorfos, para roedores, para hurones y para erizos. Profe, me surgió unas preguntas de los temas anteriores. Sí, dime. ¿Cómo es el tema de la hibernación en cautiverio de los erizos? ¿Cómo se maneja eso con el propietario? Bien. Mira, vos hay que tener cuidado porque vieron, dependiendo del erizo que tengamos, ¿entienden? Porque, por ejemplo, el erizo africano, alguien sabe, más da que lo dice el nombre, es un erizo africano, ¿alguien sabe bien de dónde vienen puntualmente el erizo africano? No. No, profe. De la sabana africana. Entonces, tienden a tener una temperatura templada. El erizo africano no hiberna. Sí, eso es súper importante, chicos, porque pueden entrar en un momento en una hipobiosis porque obviamente por disminución de la actividad, o porque haga mucho frío, o porque el propietario crea que sí hiberna porque lo leyó en Google y en realidad no hiberna, y puede entrar en una hipobiosis y puede terminar generando inconvenientes o problemas secundarios, ¿sí? El tema de los erizos europeos tienden a hibernar y tienen que tomar los recaudos muy similares a otras especies, ¿sí? El tema es que, obviamente, con la hibernación, ¿y por qué tenemos que entender las necesidades que tienen? Porque lo hacen para ahorrar energía, bien saben, entonces la actividad fisiológica se disminuye un montón. ¿Qué pasa? ¿Eso qué es lo que le permite? Sobrevivir a temperaturas muy bajas, que el erizo europeo claramente viene de zonas, imagínense que se puede extender podía estar hasta Suiza, Suecia, entonces obviamente es una respuesta a las bajas temperaturas, disminuye la actividad fisiológica, reduce la temperatura normal y la tasa metabólica,
¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque durante los meses de invierno claramente no hay la cantidad, a ver, estoy hablando fisiológicamente como especie, no hay la cantidad de comida disponible que verdaderamente necesita. Entonces, ¿qué necesita hacer? Reducir la necesidad de alimentarse y entra en un letargo. Muchos entran y empiezan a invernar de otoño a primavera, principalmente, como les dije, los europeos. En ese momento terminan consumiendo lo que es la mayor parte de las reservas de grasa, entonces tratan de comer lo más posible durante el verano. Entonces, por eso también es muy importante que los alimentemos bien, ¿sí? Porque si no tiene una buena nutrición, imagínense si es un erizo europeo y tiene que hibernar, no va a tener, ¿cómo se llama?, qué grasa consumir en sí. A ver, Profe, ¿y se guardan como pasa con las tortugas y no se los toca durante esos meses o no sé qué requerimientos tiene, si hay que tenerlo en sí, bajas temperaturas en por el tema de realidad la lo ideal calefacción de es la casa? que esté resguardado de la intemperie y que esté en un lugar donde no haya mucha humedad, ¿sí? O sea, tiene que estar libre de la intemperie, libre de un lugar donde haya humedad. Hay mucha gente que les hace casitas, ¿sí? A los erizos, incluso en el jardín, para que ellos busquen un lugar adecuado. Eh, pero lo ideal obviamente siempre es tenerlo adentro, ¿sí? El lugar tiene que estar seco, no tiene que haber casi humedad, tiene que estar protegido, tiene que ser compacto porque imagínense, tenemos que ayudar a aislar y a mantener el calor, ¿sí? El poco calor que hay. Entonces no estaría bueno que terminen hibernando en un lugar donde haya mucha humedad, donde claramente el lugar no sea seco. A veces, a ver, hay un mal manejo porque hay mucha gente que tiene erizos con distintos tipos de depredadores, entonces uno nunca sabe que esté libre, de que, por ejemplo, no pueda acceder el perro, no pueda acceder al gato. Eh, ¿Qué más? También lo pueden hacer, por ejemplo, abajo de la cama no habría problema, siempre en el habitáculo donde ellos están. O simplemente lo pueden hacer o llevarlo a cabo en el ambiente donde ellos vivan, ¿sí? En el alojamiento. Obviamente tengan en cuenta todos los cuidados que les comenté antes, ¿sí? Eh, Profe, y teniendo las estufas de la casa, que siempre se suelen tener prendidas en invierno, ¿hibernan igual o hay que disminuir un poco la temperatura? No, generalmente tienden a invernar. Igual cuando decimos invernar, muchas veces los erizos a veces se despiertan con frecuencia durante la hibernación, ¿sí? No es que es como un oso polar que duermen eternamente. Tranqui, lo de las estufas no te preocupes, pero sí es importante eso. Para mí lo más fundamental de cuando un erizo hiberna es tener en cuenta una buena nutrición durante el verano, eh, para que pueda tener obviamente reservas grasas que va a consumir durante la hibernación, siempre hablando de un erizo europeo, y controlar lo que es el ambiente seco, ojo con humedad, ojo con posibles depredadores, resguardo y eso, principalmente. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, chicos, les mando entonces. Próxima clase, me parece re importante lo del alojamiento. Vamos a hablar un poquito del alojamiento de los hurones. Voy a hacerles el documento y se los adjunto. La clase que viene, bueno, les grabo y lo subo, si están de acuerdo, porque van a estar todos a 1000 rindiendo. Éxitos a todos los que rindan. Ya falta poquito para que termine la carrera, así que fuerza. ¿Qué más? Los chicos que no han mandado los trabajos, intenten mandarlos antes de la otra clase, ¿sí? No la de mesas, la otra, ¿sí? Los dos que les he pedido. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar después con la parte clínica y ahí sí vamos a tener como trabajos clínicos un poquito más extensos. Es como para que no se atrasen. Semana que viene, entonces les grabo manejo y sujeción y administración de medicamentos de aves y reptiles. Y la otra clase empezamos con toda la parte clínica de mamíferos, ¿sí? Genial. Gracias, Agus. No, de nada, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Yo les voy a adjuntar unas cositas más. Ahora sí. Ahora que ya corté el power y que
Corté el sonido, parezco mi madre. Ahí está. Ya la... Profe, Sí, ¿en algún momento vamos a tener alguna clase sobre peces? miren, mi idea es que sí, Sol, tenemos que hablar eso de los peces. ¿Qué pasó? Sí. ¿Te ¿Y sigue sirvió? vivo? Sí, me sirvió. Tengo varias sospechas de qué puede estar pasando. Genial, bueno. Sí, lo ideal es que sí. Lo que pasa es que hay un montón de información y estamos como un poco atrasados por el tema que ya charlamos de... Momento, ahí tengo esto. De que arranqué tarde. O sea, ustedes habían arrancado a cursar y no había profe. O sea, justo se dio todo extremadamente rápido, entonces